Él pidió el divorcio frente a todos, creyendo que saldría ganando. Pero la reacción inesperada de su esposa fue tan impactante que nadie pudo creer lo que sucedió después. La tarde estaba sofocante, y el salón donde la familia de Antonio se reunía parecía más un escenario para su ego. Antonio siempre había sido el tipo de hombre que le gustaba tener todo bajo control, sus finanzas, su carrera, incluso las emociones de quienes lo rodeaban. Y, ese día, estaba a punto de dar el mayor golpe de su vida, creyendo que, como siempre, saldría victorioso. El sonido de los cubiertos en el plato resonaba en la sala mientras las conversaciones se mezclaban. María, su esposa, sentada a su lado, mantenía la mirada serena, como si ya supiera lo que estaba a punto de suceder. «María, necesitamos hablar», comenzó él, su voz lo suficientemente alta como para silenciar los murmullos alrededor de la mesa. Todas las miradas se volvieron hacia la pareja. María levantó la cabeza, encontrando los ojos de Antonio con una calma casi desconcertante. «Habla aquí mismo», respondió ella, su tono sin prisa, sin miedo. Eso lo irritó, pero sonrió, una sonrisa cargada de arrogancia, casi como si se estuviera divirtiendo con su propio poder. «Estoy enamorado de otra mujer», declaró, sin rodeos. «Laura y yo vamos a estar juntos. Quiero el divorcio». Hubo un silencio mortal en el salón. Los familiares alrededor se congelaron, algunos mirando a María, esperando algún tipo de explosión. Pero nada vino. María, con los ojos fijos en los de Antonio, solo inclinó levemente la cabeza. «Lo sé», respondió ella, sus palabras cortantes como una cuchilla fina y fría. El impacto de su calma hizo vacilar a Antonio por un segundo, pero rápidamente recuperó el control, o eso creía. «Entonces, ¿estás de acuerdo?», insistió, seguro de que dominaba la situación, que ella suplicaría o discutiría. Su mirada permaneció inalterada. «Sí, estoy de acuerdo. Tú quieres el divorcio, tendrás el divorcio», respondió, y en ese momento, todos en la sala contuvieron la respiración. María sonrió levemente, una sonrisa que Antonio nunca había visto antes, no era de tristeza, ni de ironía, era una sonrisa de quien finalmente se había liberado. «Pero con una condición», continuó. Antonio levantó la ceja, sorprendido por el giro. «Cualquier cosa», dijo, pensando que sería algo trivial, algo que podría sortear fácilmente. «Nunca más aparecerás en mi vida», afirmó ella, su voz ahora firme, definitiva. «Ni una palabra, ni una visita. Nunca». Antonio parpadeó, confundido. Eso no tenía sentido para él. Esperaba lágrimas, gritos, una escena melodramática. Pero allí estaba María, inquebrantable, aceptando el divorcio como quien acepta que el tiempo cambie. «¿Estás bromeando?», se rió, intentando romper la tensión. «¿No me volverás a ver? ¿Eso es lo que quieres?». «Es exactamente lo que quiero», respondió María, mirándolo profundamente a los ojos. «Y tú también querrás, Antonio. Créeme». La última frase flotó en el aire, un presagio de algo que él aún no lograba comprender. La casa de María, tras la reunión, parecía más vacía que nunca. No es que hubiera menos muebles, menos objetos, sino que el silencio ahora resonaba de forma diferente. El dolor estaba allí, silencioso, presente en cada rincón, en cada respiración controlada. María no lloraba, no hubo gritos, no hubo desesperación visible, solo un silencio ensordecedor que parecía devorar todo a su alrededor. En la cocina, Marta, una amiga de larga data, la observaba en silencio mientras ella preparaba la cena como si nada hubiera cambiado. Finalmente, Marta rompió el silencio. «No sé cómo lo estás logrando. Yo habría colapsado frente a todos», dijo, con una voz llena de compasión y confusión. María se detuvo por un segundo, las manos aún en el mismo ritmo calmado, cortando las verduras. Sin mirar a su amiga, respondió. «¿Qué serviría colapsar ahora? ¿Qué cambiaría?». Su voz era baja, pero firme. No había rastros de amargura, solo una aceptación cruda, algo que Marta no lograba entender del todo. «¿Pero, no te duele?». «Él fue cruel, María. Yo estuve allí, te humilló frente a todos, y tú simplemente aceptaste». Marta parecía luchar por contener sus propias emociones, como si sintiera el dolor de María por ella. María se dio vuelta lentamente, secándose las manos en el paño de la cocina, sus ojos reflejando una paz que parecía incomodar más que cualquier lágrima pudiera.
Claro que duele, duele aquí, tocó su pecho suavemente. Pero no le daré el poder de destruirme. Ya es suficiente con lo que hizo. Elijo cómo reaccionar. Marta se quedó en silencio, sin saber qué decir. Quería entender, pero algo en la postura de María le hacía darse cuenta de que tal vez fuera imposible sentir la profundidad de ese dolor silencioso. Mientras tanto, Antonio, a kilómetros de distancia, experimentaba lo opuesto absoluto. Su casa, ahora compartida con Laura, ya no parecía tan llena de vida como antes. El control que pensaba tener sobre todo comenzaba a escaparse entre sus dedos y se sentía cada vez más inquieto. No reaccionó, no gritó, no lloró, no hizo nada, decía, exasperado, mientras Laura se limitaba a escucharlo con un creciente desinterés. Quizás ya lo sabía, respondió Laura, sin apartar la vista del celular. Había algo en su voz que irritaba profundamente a Antonio. Ella no sabía. Antonio se levantó abruptamente, comenzando a caminar de un lado a otro. Debería haber gritado, debería haber. Algo. Gesticulaba con las manos, la frustración creciendo en cada movimiento. Laura se encogió de hombros, sin levantar la mirada. Quizás ella es más fuerte de lo que piensas, Antonio. El comentario, aunque dicho de manera despreocupada, resonó como un golpe en su mente. En la casa de María, la tranquilidad era el refugio. Amigos y familiares la visitaban, algunos trayendo palabras de consuelo, otros, miradas de curiosidad. Muchos no comprendían cómo lograba seguir con su vida, sin dejarse afectar públicamente. Su madre, una mujer de pocas palabras, finalmente la confrontó un día, mientras tomaban café en la terraza. ¿Estás bien de verdad, María? Porque yo, no entiendo cómo puedes estar tan tranquila. María miró hacia el horizonte, el vapor del café subiendo levemente en el aire frío de la mañana. Me prometí una cosa, mamá, que no iba a dejar que este dolor me definiera. No viviré por lo que él hizo, sino por lo que elijo a partir de ahora. Su madre movió la cabeza, pero no dijo nada más. Sabía que María tenía su propia forma de procesar, y que, a pesar del silencio, había una lucha interna ocurriendo. Por dentro, María sentía las heridas, pero optaba por no mostrarlas. El peso de la decisión que había tomado, de aceptar el divorcio sin dudar, era algo que llevaba con dignidad, aunque por dentro, el dolor era una compañía constante. En los primeros meses después del divorcio, Antonio se sentía invencible. La elección de Laura parecía el triunfo definitivo de su vida. Eran vistos en fiestas y eventos, rodeados por una aura de lujo y éxito. Tenía todo, la mujer que quería, el prestigio que siempre había buscado. Se sentía en control, como siempre. El divorcio con María, para él, fue solo un detalle, algo superado y enterrado. Laura era deslumbrante. Cuando caminaban juntos, él sentía todas las miradas sobre ellos, y eso lo alimentaba. Sin embargo, lentamente, algo comenzó a cambiar. Las noches con Laura se volvieron más cortas, sus sonrisas más raras, y sus excusas más frecuentes. Notaba las conversaciones por teléfono que se interrumpían cuando él entraba a la habitación, los encuentros pospuestos, las reuniones misteriosas que surgían de la nada. ¿Está todo bien?, preguntó Antonio una noche, sentado a la mesa, mientras Laura se preparaba para salir, una vez más, para un compromiso de última hora. Ella lo miró de reojo, sin parecer mínimamente afectada. Claro que sí, respondió, sin mucho interés. Es solo trabajo, ¿sabes cómo es? Una sonrisa sin vida siguió a la frase, y Laura salió por la puerta antes de que Antonio pudiera preguntar más. El tiempo pasó, y la inquietud de Antonio crecía. En la oficina, comenzaba a escuchar susurros entre sus empleados, risas apagadas cuando él pasaba. Siempre fue el tipo de jefe que todos temían, pero, de repente, notaba miradas de desprecio, murmullos que cesaban cuando se acercaba. ¿Qué diablos se está pasando aquí?, pensaba, sintiendo el control que tanto valoraba escurrirse entre sus dedos. La verdad, como siempre, llegó en un momento inesperado. Una tarde, mientras organizaba documentos en la oficina, oyó voces en el pasillo. Eran dos de sus empleados. No se dieron cuenta de que Antonio estaba cerca. ¿Supiste que Laura está con Carlos ahora, verdad? Claro, todo el mundo lo sabe. Menos el idiota de Antonio. La sangre de Antonio se heló. Sujetó la puerta con fuerza, el corazón latiendo tan fuerte que parecía resonar en el salón vacío.
Laura, la mujer por quien abandonó todo, estaba con Carlos, su empleado. Sintió la rabia crecer, una rabia que casi lo cejeó con acento agudo. ¿Cómo podía estar sucediendo esto? Él era Antonio, el hombre que controlaba todo. ¿Cómo se atrevieron a traicionarlo? En casa, esa noche, esperó. La cabeza hervía con pensamientos caóticos, y el silencio de la casa, que antes valoraba, ahora parecía un agujero negro que lo engullía. Cuando Laura entró, quitándose el abrigo con calma, él la encaró, ojos fijos, pecho agitado. ¿Me estás traicionando con Carlos? Disparó de una vez, sin preámbulos. El impacto de las palabras fue inmediato. Laura se detuvo en medio de la sala, su expresión congelada por un segundo. Pero entonces, en lugar de negar o justificarse, soltó una risa corta, fría, como si la situación fuera irónicamente demasiado evidente para ser ignorada. Realmente pensaste que tenías todo bajo control, ¿verdad, Antonio? Finalmente se giró hacia él, sus ojos brillando con una mezcla de desprecio e indiferencia. Siempre pensaste que podías manipular a todos, hacer lo que quisieras sin consecuencias. Bueno, aquí está tu consecuencia. Él apenas podía creer lo que escuchaba. La rabia dio paso al shock y luego, a la humillación. ¿Por qué? Después de todo, te di todo. Su voz era una mezcla de desesperación e incredulidad. La fachada de hombre poderoso, invencible, se estaba desmoronando ante sus ojos. Laura suspiró, con un cansancio que parecía haber estado allí desde el principio. No diste nada, Antonio. Tomaste, y yo, solo jugué tu juego hasta que ya no necesité hacerlo. Esas palabras lo golpearon como una cuchillada. Sintió el suelo abrirse bajo sus pies. ¿Eso era? Toda su ambición, toda su lucha, toda la ilusión de control, nada de eso importaba más. Laura lo dejaría, Carlos lo traicionaría. ¿Y él, qué era? Solo un hombre solitario, traicionado por su propia ambición. Laura caminó hacia la puerta, tomó su bolso y, antes de salir, lanzó una última mirada a Antonio, ahora devastado en medio de la sala. Buena suerte con lo que queda de tu vida, dijo, con un tono de sarcasmo que hizo que su corazón se hundiera. Y entonces, se fue, dejando a Antonio solo con el silencio, un silencio mucho más pesado que cualquier otro que había experimentado. En ese momento, Antonio se dio cuenta de que había perdido todo. Y, por primera vez en años, no tenía idea de cómo recuperar el control. Esa noche parecía más larga de lo habitual para Antonio. El silencio en su casa era ensordecedor, casi sofocante. Sentado a la mesa de la cocina, donde antes cenaba con Laura, observaba la oscuridad por la ventana, su mente dándole vueltas a la misma pregunta. ¿Cómo llegué a esto? La traición de Laura fue un golpe, pero el vacío que dejó era aún peor. Estaba solo, más solo de lo que jamás había imaginado, y ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía el peso de las decisiones que había tomado. Tomó el teléfono, el número de María seguía allí, no borrado, como si supiera que un día lo necesitaría de nuevo. Pasó los dedos por la pantalla, dudoso, el orgullo aún sosteniendo su mano. Pero entonces, la realidad lo golpeó con fuerza, ya no tenía nada. Laura lo había dejado, los empleados lo despreciaban, y la única persona que podría entender su dolor era María. Respiró hondo, como alguien que se prepara para saltar de un acantilado, y finalmente marcó el número. Del otro lado de la línea, el teléfono sonó solo una vez antes de que María atendiera. «Hola», su voz era tranquila, serena, exactamente como la recordaba. No había trazos de rencor, ni de ansiedad. Era la voz de una mujer en paz, y eso lo desarmó por completo. «María», Antonio comenzó, su voz temblando. El nombre salió de su boca como un susurro. «¿Soy yo, Antonio?» Hubo un silencio al otro lado. Antonio contuvo la respiración, esperando una respuesta. Cuando finalmente habló, su voz no tenía sorpresa, solo una leve curiosidad. «¿Qué quieres, Antonio?» Él tragó saliva. ¿Cómo explicarle que estaba destrozado, que la vida que eligió se desmoronó y que ahora solo quería perdón? Intentó encontrar las palabras adecuadas, pero todo parecía inadecuado. «Yo, solo quería hablar contigo. Ver cómo estás. ¿Cómo estoy?», María repitió, ahora con un leve toque de ironía en la voz. «¿Realmente quieres saber cómo estoy o estás tratando de aliviar tu culpa?» El impacto de sus palabras lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Ella sabía
Sabía que no estaba allí por preocupación genuina, sino por desesperación. Y tenía razón. Él permaneció en silencio durante unos segundos, luchando por formular una respuesta que no sonara patética. Yo sé que me equivoqué, María. Sé que te lastimé de una manera que nadie debería. Pero yo, solo quería decir que me arrepiento. Perdí todo, María. Su voz se quebró al final de la frase, revelando la fragilidad que tanto había intentado ocultar. María suspiró al otro lado. Podía imaginar su rostro, sereno pero firme. ¿Y qué quieres de mí, Antonio? ¿Que diga que siento mucho por ti? ¿Que perdone todo como si nada hubiera pasado? No sé, respondió él, casi en un susurro. Solo quería que me escucharas. Hubo otro silencio antes de que María respondiera. Antonio, siempre has estado tan obsesionado con el control, tan convencido de que todo y todos debían girar a tu alrededor. Y ahora que has perdido eso, vienes a buscarme. ¿Por qué? ¿Porque crees que te daré lo que no pudiste conseguir solo? Antonio cerró los ojos, sintiendo las lágrimas que había jurado nunca dejar caer comenzar a formarse. No sé, solo, me siento tan perdido. Laura me traicionó, y ahora no tengo a nadie más. Del otro lado de la línea, María guardó silencio, y luego su voz llegó más suave, pero sin perder la firmeza. Antonio, lo que pasó entre nosotros fue tu elección. Elegiste humillar a alguien que siempre estuvo a tu lado, alguien que nunca pidió nada más que respeto y amor. Ahora, vienes a mí, pidiendo algo que ni siquiera sabes nombrar. ¿Perdón, tal vez? ¿Perdón?, murmuró Antonio, como si probara la palabra por primera vez. ¿Crees que un pedido de perdón va a borrar todo?, preguntó María, ahora con una punzada de dolor evidente. El dolor que causaste no desaparece con palabras. Y aprendí a vivir sin ti, Antonio. Aprendí a ser feliz lejos de todo el control, lejos de todo lo que creías que era amor. Quería responder, decir algo que revertiera la situación, pero nada venía. Estaba desarmado, impotente. Por primera vez en su vida, Antonio no sabía qué decir, qué hacer. María respiró hondo antes de continuar. No te voy a odiar, Antonio. Ya pasé esa etapa, pero tampoco te voy a dar lo que quieres, porque, honestamente, ni tú sabes lo que es. ¿Mi perdón? ¿Mi compasión? ¿O solo alguien que te escuche? Yo, solo quería verte, susurró Antonio. Necesitaba verte. Eso no va a cambiar nada, respondió María. La vida que dejaste atrás está exactamente donde la abandonaste. Y yo estoy donde debería estar. En paz. El silencio que siguió a la frase fue absoluto. Antonio cerró los ojos, sintiendo el peso de sus elecciones caer sobre sus hombros como nunca antes. La mañana estaba tranquila, envuelta en una suave brisa que movía las hojas de los árboles, como si incluso la naturaleza estuviera esperando la decisión de María. Ella miraba por la ventana de su casa, donde tantas veces, junto a Antonio, imaginó un futuro diferente. El pasado pesaba como una sombra sobre sus hombros, pero el presente le ofrecía una elección. Una elección que solo ella podría hacer. Sus amigos y familiares estaban reunidos en la sala de estar, todos con expresiones de preocupación y aprehensión. Teresa, su amiga de la infancia, se acercó lentamente y tomó sus manos. María, no tienes que hacer esto. ¿Te lastimó tanto? Ha sido fuerte hasta aquí, no dejes que vuelva y destruya todo. María giró el rostro hacia ella, sus ojos reflejando una mezcla de serenidad y dolor. Lo sé, Teresa, sé lo que él hizo. Pero, ¿y si ha cambiado? ¿Y si realmente está arrepentido? Su voz era baja, casi un susurro, pero cargada de una duda genuina. ¿Arrepentido? Jorge, su hermano, intervino con un tono más firme. María, el arrepentimiento no borra lo que te hizo pasar. No borra la humillación, la traición. Él hizo su elección, y tú tienes el derecho de seguir adelante, sin mirar atrás. Ella se alejó de ellos, caminando hacia el centro de la sala, donde se perdió en pensamientos. La voz de Antonio, tan frágil por teléfono, aún resonaba en su mente. Por primera vez, parecía roto, vulnerable. Pero, ¿era esta vulnerabilidad real o solo otro intento de mantener el control? María cerró los ojos, buscando alguna claridad en medio del torbellino de emociones que la envolvía. María, la voz de su madre, que hasta entonces había permanecido en silencio, surgió como una ola de calma. Te vi sufrir, vi tus noches en vela, tus lágrimas en silencio.
Pero también vi tu fuerza, tu capacidad de levantarte. Cualquiera que sea tu decisión, hazlo por ti, no por él. María sintió, sintiendo el peso de esas palabras. En el fondo, sabía que su decisión no podía ser influenciada por nada más que lo que ella misma sentía. Pero, ¿qué sentía realmente? ¿Aún había amor por Antonio, o era solo el remanente de una historia que ya debería haber terminado? Recordaba todos los momentos buenos, los sueños compartidos, pero también el dolor, el abandono y la sensación de ser desechada como si no importara. El sonido de un coche estacionando afuera interrumpió sus pensamientos. Era Antonio, él había venido, como prometió. María sintió su corazón acelerarse, la mano apretando levemente el umbral de la puerta. Sus amigos y familiares intercambiaban miradas tensas, sin saber qué esperar. ¿Quieres que nos quedemos?, preguntó Teresa, con voz suave, pero María solo movió la cabeza. No, necesito hacer esto sola. Cuando abrió la puerta, allí estaba él. Antonio parecía un hombre diferente. Había tristeza en sus ojos, una fragilidad que contrastaba fuertemente con el hombre arrogante que una vez controló su vida. María, comenzó él, la voz ronca, como si cada palabra fuera un esfuerzo. Gracias por recibirme. Ella no respondió de inmediato, solo lo miró, tratando de ver más allá de las palabras, más allá de la apariencia. Quería ver la verdad. ¿Por qué viniste, Antonio?, suspiró, bajando la cabeza antes de responder. Vine porque te necesito. No de la manera en que te necesitaba antes, no para controlarte, no para sentirme mejor. Yo, he perdido todo. Y solo ahora me doy cuenta de que lo que más importa en la vida, ya lo tenía. Esas palabras resonaron dentro de ella. Había sinceridad allí, podía sentirlo. Pero el dolor que había causado aún ardía, marcaba cada fibra de su ser. Tú me tenías, respondió ella con calma, pero su voz estaba cargada de dolor. Y me desechaste, como si no valiera nada. Lo sé, murmuró Antonio, dando un paso hacia ella. Y daría todo para retroceder y deshacer esto. Pero no puedo. Todo lo que puedo hacer ahora es pedir una oportunidad para mostrarte que soy un hombre diferente. Que he aprendido de mis errores. El silencio entre ellos era denso, cargado de tensión y expectativa. María cruzó los brazos, mirándolo con una intensidad que lo hizo retroceder un poco. ¿Y por qué debería darte esa oportunidad, Antonio? ¿Qué puedes ofrecerme ahora que ya no tengo? Antonio parpadeó, como si no supiera qué responder. Pero entonces, su voz salió baja, casi implorando. No tengo nada, María. Nada más que a mí mismo. Y sé que eso puede no ser suficiente. Pero es todo lo que puedo darte. María sintió una lágrima deslizar por su rostro, pero no intentó secarla. ¿Qué esperas que haga, Antonio? ¿Que olvide todo lo que pasó? ¿Que borre las noches que lloré, los días que me sentí destruida? Él sacudió la cabeza, incapaz de contener sus propias lágrimas. No, no espero eso. Solo espero que puedas perdonarme. No por lo que hice, sino por lo que puedo ser ahora. El viento sopló suavemente, como si el mismo universo aguardara la decisión de María. Ella respiró hondo, sintiendo el peso de todo lo que estaba a punto de decir. El perdón, Antonio, ¿no es algo que se pide? Es algo que se conquista. Y con eso, se dio la vuelta, dejándolo allí, solo, en la puerta, con sus palabras flotando en el aire como una sentencia silenciosa. No olvides suscribirte y darle like al vídeo para que no te pierdas ninguna de las emocionantes historias que compartimos aquí en La Vida en Historias. Únete a nosotros en este viaje de fe, coraje y esperanza.